Y es que la reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela abriría paso a una economía binacional que, si se mantiene en el marco formal, representaría unos 4.000 millones de dólares en ingresos al término de este gobierno, y se calcula que es la meta a cumplir para el año 2026. Y para analizar este tema nos comunicamos con Óscar Manco López. Él es doctor en Ciencias Económicas de la Universidad de París, Francia. Oscar, con los muy buenos días, le pregunto, ¿qué tan acertada es esta cifra del gobierno nacional? Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación al programa. Este dato, digamos que de alguna manera es algo optimista, dado que fueron datos incluso que se alcanzaron en el mejor escenario de comercio bilateral. Colombia llegó a exportar una cifra aproximada a los 5.000, 6.000 millones de dólares, con expectativas que rondaban incluso los 7.500 millones de dólares antes de que esta situación que ustedes bien describieron hace un momento ocurriera. Lo que pasa es que al cierre del mes de junio de este año no se habían superado los 110 millones de dólares, y con la reapertura de la frontera hay varias cosas que todavía tienen que organizar. Lo relacionado, por ejemplo, al tema sistémico, dado que el sistema de la DIAN todavía pues no se encuentra a punto. Si bien en Paraguachón todavía hay alguna serie de elementos que se comercializan, en Cúcuta todavía se tiene que hacer este ajuste del sistema para poder tener todo a punto. Entonces, en tal situación, a cierre del año, pues escuchábamos incluso que el gobierno pretendía llegar a los 1.500 millones de dólares a cierre de este año, y es una cifra bastante optimista. Ya para el año entrante, dependiendo cómo se vayan cruzando las relaciones, si bien es posible que podamos llegar a los 8.000, 9.000 millones de dólares, que sería lo ideal, eso no será inmediato. Va a ser un tema que, si las condiciones continúan, puede tomar un plazo bastante considerable. Tenemos a esta hora las 7 de la mañana, 16 minutos, Oscar, con los buenos días, le habla Josimar Bustamante. En el país hermano, pues digamos que el factor importante que significa el dólar es determinante en este tema de economía para ambas naciones, pero hay que tener en cuenta también que la divisa estadounidense registra mucho más alcance que el bolívar. ¿Cómo será, digamos, toda esa conversión, digamos, en cuanto a el dinero que se maneja entre ambas naciones? ¿Cuál es la expectativa de ustedes los economistas? Bueno, Venezuela es una economía que indirectamente ya está dolarizada. En la compra o venta de productos, insumos dentro del entorno venezolano, las transacciones generalmente ya se realizan en dólares, y las compañías que todavía tienen operaciones bastante recortadas, por supuesto, hacen justamente la transacción en dólares. Entonces, en tal sentido, el bolívar, digamos que carece de relevancia. Si hoy en día, por ejemplo, se requiere alquilar una oficina en la frontera, en Táchira, para comenzar a operar precisamente en función de ese comercio bilateral, ya todas las oficinas se están arrendando en dólares, lo que de alguna manera pues generaría algo de, o le restaría más bien algo de riesgo al comportamiento del bolívar. Y en tal sentido, la contabilidad para Colombia también se facilita, dado que por efecto incluso de ya la preparación que se tiene con el escenario ecuatoriano, que ya está dolarizado, pues permitiría dar ese paso adelante en el caso de que las relaciones con Venezuela lleguen al nivel que todos queremos y todos estimamos. Oscar, ¿qué tal? Buenos días. Yo tengo una curiosidad desde hace algún tiempo cuando se empezó a manejar este tema y la posibilidad de la reapertura, y es a cuál de los dos países le favorece más digamos, se inicien nuevamente las transacciones binacionales. ¿A cuál de los dos países le va mejor? Sabemos que Colombia tiene su mercado en agricultura, y el país vecino podría también tener la posibilidad de comercializar insumos, pero ¿a cuál de los dos es el país que más le favorece esta reapertura? Es una muy buena pregunta, pero mire, le complemento con lo siguiente. Colombia tiene la posibilidad de exportar, además de insumos plásticos, alimentos, confitería. Colombia particularmente exporta un tema relacionado con los tubos que se requieren para poder transportar gas y transportar crudo. Es un tema especializado en el escenario colombiano, y además también de los medicamentos que aquí se producen tanto. En el mejor escenario de exportaciones para Colombia, que como les mencionaba superaron los 6.000 millones
de dólares en el año 2008. Para Colombia representaba a Venezuela poco más del 20% de las exportaciones totales, es decir, era un socio comercial tremendamente importante. A día de hoy no alcanza el 1% de las exportaciones. Tuvo que buscar Colombia nuevos socios comerciales. Se dirigió a Centroamérica e incluso seguramente, como lo hemos visto, las aproximaciones con Turquía, que era un país al cual Colombia no tenía acceso históricamente, los Estados Unidos, por supuesto, que se convirtió ya en nuestro principal socio comercial. Entonces, es decir, que era de los principales socios comerciales Venezuela y representaba más del 20% de las exportaciones. Nosotros, por el contrario, en el escenario venezolano, llegamos a ser más o menos el 8-9% de las exportaciones de Venezuela hacia afuera, porque claramente Venezuela es un país que concentra mucho su economía en el tema de hidrocarburos. Y como Colombia pues produce, en tal sentido el escenario se tornaba menos conveniente para Venezuela, más conveniente para Colombia, porque tenemos una economía más diversificada, si lo queremos llamar de esa manera. Entonces, desde ese elemento histórico, qué bueno que Colombia nuevamente llegue a integrar en esa torta de exportaciones a Venezuela y que alcance a ponderar un 25%. Tenemos más diversidad de productos para entregarle al país vecino. En el caso venezolano, llegar a un 10% sería, de hecho, un tema bastante también optimista y que también bajo las consideraciones venezolanas, pues consideran que pueda también alcanzar dicho valor. Entonces la respuesta se resume en lo siguiente: es más conveniente para Colombia. Seguramente, Oscar, y además esta crisis de tanto tiempo ayudó a que Colombia diversificara también su mercado, encontrara otros socios en los cuales pudiera repartir esta torta de la cual usted habla, y me parece que ha sido importante también para el país. Las crisis es donde se fomenta también la diversidad y puede mejorar un país en ese aspecto. Exactamente. Yo creo que Colombia, del total de ese ejercicio exportador, dentro de ese ejercicio no concentramos tanta relevancia en hidrocarburos, si bien por supuesto es importante para nosotros, pero no concentramos tanta relevancia en hidrocarburos como en el caso venezolano. Por supuesto que la economía nuestra depende de tal producto. Estamos hablando de que nuestras exportaciones, cerca del 35% corresponde a dicho rubro, pero en Venezuela alcanzaba a ser el 85%. Ahí está la gran diferencia. Entonces, en esa búsqueda de nuevos socios comerciales, de nuevos productos, como usted lo menciona, Colombia ha dado un paso interesante en productos de valor agregado, no solamente la materia prima bruta per se, sino la materia bruta ya transformada en un producto final, elementos como incluso la joyería, los derivados de los plásticos, como les mencionaba, el tema de medicamentos, que ha sido un elemento tan fuerte de negociación con los Estados Unidos por el tema de condiciones en el manejo de lo que existe detrás del medicamento, pero que puede ser también una posibilidad bien fuerte para ahora que se están abriendo las fronteras con el entorno venezolano, y esto sin lugar a dudas podría, bajo nuestras estimaciones, representar algo bien importante para la economía del país en los próximos periodos. Doctor Oscar, con los buenos días, le habla Cristian Vázquez. Bueno, usted toca un tema bien importante y es el gas. Colombia tiene abastecimiento de gas solo para 7 años, según el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti. Entonces, si Colombia importa gas de Venezuela, ¿qué beneficios económicos traería esto para el bolsillo de los colombianos en el pago precisamente del gas en la cuenta de los servicios públicos? No, por el contrario, claramente cuando tengamos un producto importado y más aún bajo los escenarios de volatilidad, no solo del precio, sino también de la demanda, el tipo de cambio, podríamos ver incrementos en las facturas muy importantes. Un ejemplo, obviamente, que de pronto se sale de las fronteras, pero que hoy por hoy es muy actual, es el corte del suministro de Rusia hacia Europa continental de gas, haciendo que las facturas, en el caso de Alemania, se estime que vayan a crecer más del 40% a cierre del año y en medio de un invierno que también se perfila un invierno bastante fuerte. Lo que no queremos en el caso colombiano es que ocurra una situación de tal sentido. Ahora bien, el embajador puede tener su opinión, pero desde nuestro punto de vista esto sería catastrófico para el esquema económico colombiano, no solamente porque el autoabastecimiento nos permite también tener una especie de control, si se quiere, en la tarifa, sino que además de lo anterior tenemos la posibilidad de convertirnos en exportadores natos en la región.
lo cual nos daría también una posibilidad bastante fuerte de hacer crecer nuestra economía y permitir ese recambio en la matriz de generación de energía. Es que lo que no se ha entendido es que si bien el tema de exploración de petróleo pues ha tenido las críticas relacionadas al tema del fracking y demás, en esa recomposición, ¿cómo se va a reemplazar? Pues explorando en componentes como precisamente el gas y las reservas de gas que en este momento se tienen probadas, que usted como lo menciona son 7 años, pero tenemos reservas posibles, es decir, que se pueden explorar, que pueden superar los 15 años. Entonces, en ese sentido, recortar la exploración sería catastrófico, no solamente para la economía nuestra, sino también para el bolsillo de las personas que verían también un encarecimiento importante en la tarifa. Claro. Don Óscar Manco López, doctor en Ciencias Económicas de la Universidad de París, muchísimas gracias por estar a esta hora con nosotros en Cómo Despertó Medellín. Que tenga un buen día, don Óscar. Muchas gracias a ustedes, que tengan un excelente día.